le presentamos A Través de la Biblia. Y llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo encontramos que Cristo envía a los 70 discípulos. Les exhorta a ser humildes y en lo que deben regocijarse. Les enseña cómo obtener la vida eterna. Reprende a Marta y alaba a María. El doctor Lucas, como ya lo hemos dicho, es el único evangelista que incluye la parábola del buen samaritano en su evangelio, y esta es una de las parábolas más conocidas y famosas. Veremos que su interpretación final es que Jesús mismo es el buen samaritano, quien encontró a la humanidad herida por el pecado junto al camino de la vida, donde la religión y la ley pasaban, indiferentes e incapaces de ayudar. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 10 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con esto vemos que el Señor no solo envió a los 12 apóstoles, sino también a otros. El doctor Lucas es el único que nos cuenta acerca de esta misión de los 70. Ahora oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la oración. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, leemos en la última parte del versículo 2. Nos dicen que el Señor miró los campos que estaban blancos para la siega y que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hoy en día es el de recoger la siega. Ahora preste mucha atención a lo que le vamos a decir porque puede ser que le parezca un poco extraño, pero no consideramos nuestra responsabilidad el segar. Nuestro trabajo, amigo oyente, nuestra responsabilidad es sembrar. Si usted ha sido agricultor, entonces se dará cuenta que hay una gran diferencia entre el sembrar la semilla y el segar después que la semilla haya madurado. Alguien dirá, el Señor dijo que la mies es mucha. Pero amigo oyente, recordemos dónde estaba Jesús cuando hizo aquella declaración. Jesús estaba al otro lado de la cruz en aquel momento, y una edad estaba llegando a su término, a su fin. Y al fin de cada edad hay un juicio. La edad que termina en un juicio es una siega, y la edad misma es el tiempo designado para sembrar la semilla. Creemos que nosotros estamos sembrando la semilla hoy en día, y la Biblia dice que al fin de esta edad habrá una siega. En la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor dijo en el capítulo 13 de Mateo, versículo 30, «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, amigo oyente, es la de sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Y este es el trabajo de todo cristiano. Nuestro trabajo no es de cegar, porque esa es la obra del juicio, y nosotros no vamos a juzgar a nadie. Yo no sé cuál es la condición o la relación suya con Dios, porque no puedo ver su corazón. Dios, en cambio, puede ver el corazón suyo, y Él es quien será su juez. Ahora, en los versículos 3 hasta el 12, encontramos que Jesús da a estos 70 las mismas instrucciones que dio a sus 12 apóstoles cuando los envió, solo que las amplía un poco más para una mejor comprensión. Ahora, en los versículos 13 al 15, encontramos que hemos llegado al fin de una edad, y que Jesús pronuncia su juicio sobre Corazín, Betsaida y Capernaum. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 10 de Lucas. «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Estos versículos indican que el fin de la edad se acerca. Este es el juicio del que el Señor ha hablado. El sembrar la semilla, amigo oyente, es proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y tratar de lograr que los hombres confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y el segar, entonces, es el juicio. Esperamos que usted haya comprendido bien lo que hemos tratado de establecer. Dirijamos ahora nuestra atención a la parábola del buen samaritano. Hemos llegado a una de las cosas que caracterizan el Evangelio de San Lucas, las parábolas.
Consideramos que la especialidad del Dr. Lucas era las parábolas, tal como Marcos se especializó en el relato de los milagros de Jesucristo. Veremos que el Dr. Lucas incluye en su Evangelio algunas parábolas que figuran entre los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Por ejemplo, consideramos que esta parábola del buen samaritano debe figurar junto con pasajes tan conocidos como el Salmo del Pastor, o sea, el Salmo 23 del Antiguo Testamento, y las palabras consoladoras de Jesucristo que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. La parábola del buen samaritano es por lo menos la historia bíblica más conocida, y creemos que será difícil encontrar a una persona que no haya escuchado por lo menos una vez esta historia. Por otra parte, hay muchos críticos literarios que la consideran la más grandiosa historia jamás contada. Por cierto, tenemos que admitir que entre todas las parábolas, esta es la más conocida y la más popular. Se trata de la historia de un hombre que cayó entre ladrones y de lo que ocurrió después. Comencemos, pues, nuestro estudio de esta parábola leyendo el versículo 25, que sirve como una introducción, ya que nos da el trasfondo de lo que surgió antes y la razón que tuvo el Señor Jesucristo para contar esta historia. Leamos el versículo 25 de este capítulo 10 de San Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Vemos aquí que el Señor Jesús contó esta parábola en respuesta a una pregunta que, como veremos, no era realmente honesta. Sin embargo, es una buena pregunta, es una pregunta muy común. Este intérprete de la ley ejercía un oficio muy similar al que ejerce un abogado en nuestros días, pero lo hacía en un sentido muy especializado. No ejercía la profesión de leyes en el sentido secular de la palabra. En otras palabras, no trabajaba con las leyes del Imperio Romano, sino que se dedicaba únicamente a la interpretación de la ley mosaica. Ahora, si usted considera cuidadosamente el Evangelio según San Marcos, se dará cuenta que Marcos habla bastante duro en cuanto a la profesión médica. Quizá usted recuerde, por ejemplo, que Marcos menciona que una mujer pobre había gastado todo lo que tenía para pagarle a los doctores, a los médicos. Lucas, en cambio, no cuenta ese incidente de la misma manera. Él simplemente dice que ella no pudo ser sanada. Pero aquí vemos que Lucas habla algo más bien fuerte, severo, en cuanto a la profesión de la abogacía, y menciona que este abogado vino ante Jesús y le formula una pregunta deshonesta. Y aquí quisiéramos referirles un incidente que creemos podría reflejar la actitud de Lucas hacia esta profesión. Se cuenta que una vez había dos abogados que estaban ante la corte considerando un caso muy difícil que involucraba muchas controversias. La sesión comenzó y uno de los abogados se puso en pie y gritando dijo que el otro abogado era un mentiroso. Por supuesto, el otro abogado también se puso de pie inmediatamente y gritó que su oponente era ladrón. El juez entonces golpeó la mesa con su mazo pidiendo silencio y dijo, «Ahora que los abogados se han identificado, podemos comenzar el proceso». Bueno, amigo oyente, sigamos adelante y leamos el versículo 26 de este capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y a propósito, espero que todavía tenga usted su Biblia abierta, como lo indicamos al comienzo del programa, para poder continuar paso a paso con esta consideración. El versículo 26 entonces dice así, Él le dijo, es decir, el Señor Jesucristo le contestó a este joven, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Notamos que el Señor tenía una manera realmente maravillosa de enfrentar las preguntas. Su costumbre era de contestar este tipo de preguntas formulando otra. En otras palabras, lo que le dijo fue, bueno, siendo que tú eres un abogado y conoces tanto la ley, ¿por qué no me dices lo que está escrito en la ley en cuanto a este asunto? Y veamos ahora la respuesta de este abogado que aparece aquí en el versículo 27 de Lucas capítulo 10. Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este abogado era sincera y precisa. Demostró ampliamente que este abogado tenía un conocimiento muy profundo del sistema mosaico. Ahora sigamos y veamos la respuesta de nuestro Señor aquí en el versículo 28. Y le dijo, es decir, Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ahora no sé si notó usted el anzuelo que Jesús incluyó en esta respuesta. Dice, haz esto y vivirás.
El hecho es que, fuera del Señor Jesucristo mismo, no ha existido el primer ser humano que haya podido cumplir con este resumen de la ley conocido como el Gran Mandamiento. Vemos entonces que el joven no quiso admitir sus propias faltas y en cambio trata de hacerle un rodeo al tema y de autojustificarse. Leamos ahora el versículo 29 de Lucas 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hasta aquí el Señor Jesucristo ha empleado lo que se conoce como el método socrático, es decir, el método que usó Sócrates, el filósofo mártir de la antigua Grecia. El método consiste en responder a una pregunta con otra, permitir que el interrogador conteste sus propias preguntas. Aquí, pues, el abogado había tratado de interrogar al Señor Jesucristo como lo haría a un testigo en una sesión en el tribunal. Pero note usted lo que sucedió. Fue el Señor Jesucristo quien interrogó al abogado. Ahora, no nos olvidemos que todo esto ocurrió al otro lado de la cruz, cuando la humanidad todavía estaba bajo la ley, cuando la humanidad estaba en lo que llamamos la dispensación de la ley. Jesucristo, pues, le hizo esta referencia a la ley mosaica. Aparentemente el abogado estaba procurando que Jesús le diese una respuesta contraria a la ley, y Jesucristo le hizo ver que esta ley que él había mencionado era precisamente la más importante. Esta ley que citó el joven abogado era una cita directa de lo que leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y voy a pedirle que usted lea conmigo este versículo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también en Levítico capítulo 19, versículo 18, donde leemos: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Notemos que el Señor le dijo a este joven, bien has respondido, en el versículo 28. Y aquí quisiéramos decir que aunque esto ocurrió antes de la cruz, ciertamente ocurrió bajo su sombra. Y nos atrevemos a decir aquí, ante estos micrófonos, que si usted, amigo oyente, cumple este mandamiento, tendrá vida eterna. Claro que ya nos imaginamos que alguien esté diciendo, pero si usted ha estado diciendo que uno tiene que confiar en Jesucristo como Salvador para poder recibir la vida eterna. Y en verdad, esto es lo que predicamos. Bueno, consideremos esto con mayor amplitud. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor? Él no dijo que se salvarían los que escuchan o los que conocen la ley, sino solo sus hacedores, es decir, los que cumplen con la ley. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley, dice el apóstol Pablo, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿puede usted decir, amigo oyente, honradamente yo cumplo todo esto? Pero antes que usted procure responder esta pregunta, permítanos decirle algo para que no se encuentre en un dilema sin salida, o como lo dice el dicho, entre el sartén y la olla. Tenemos que recordarle que Dios contradice a toda persona que se crea capaz de cumplir la ley. ¿Sabe lo que Dios dice en cuanto a esto? Son muchos los pasajes de la Biblia que podríamos mencionar, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se da cuenta? Usted, amigo oyente, simplemente no es capaz. No puede vivir al nivel que demanda la ley. Es imposible que usted pueda cumplir la ley. Permítanos ahora leer lo que dice en cuanto a esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 3. Y para mayor claridad vamos a leer este pasaje de la paráfrasis del Nuevo Testamento que ha aparecido en el idioma castellano bajo el título Lo más importante es el amor. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice: El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo, con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. En otras palabras, lo que era imposible para la ley,
Dios lo ha cumplido, enviando a su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado su Santo Espíritu para posibilitarnos, para capacitarnos, de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano, en sus propias fuerzas, pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda habría admitido su imposibilidad de cumplir la ley. Bueno, amigo oyente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que detenernos, pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de nuestra incapacidad para cumplir lo que demanda la ley. Dijimos que simplemente no somos capaces. Es imposible que cumplamos la ley. ¿Recuerda usted que citamos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, y que las tomamos de la paráfrasis del Nuevo Testamento? Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a repetir esta cita una vez más. Romanos 8, 3. Y vamos a leerla una vez más de la paráfrasis del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice pues en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, «El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador. Y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros». En otras palabras, lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido enviando a su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado su Santo Espíritu para habilitarnos, para capacitarnos, de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano en sus propias fuerzas pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda alguna habría admitido su incapacidad, su imposibilidad de cumplir la ley. Le hubiera dicho a Jesús, «Maestro, mira, me pasa lo siguiente. He tratado sinceramente de guardar la ley. Me he esforzado por amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. He tratado sinceramente de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero a pesar de todo eso, encuentro que no puedo hacerlo. He fallado miserablemente. Por eso es que todavía no he recibido la vida eterna. Hasta ahora no he podido encontrar un modus operandi, por decirlo así, una manera cómo poner en práctica estos principios de mi diario vivir. Todo lo que la ley ha hecho por mí ha sido revelar mis propias debilidades y faltas. Hasta ahora, la ley ha sido todo menos un instrumento de salvación. Pero en lugar de ser honesto, en lugar de decir algo parecido, este joven abogado que vino a Jesús trató de evadir su propia responsabilidad en el asunto y trató de pasar por alto su incapacidad para cumplir la ley. Trató pues de argumentar con el Señor diciéndole, «Bueno, ¿y quién es mi prójimo?». Una frase muy parecida a la usada en el caso de Caín y Abel. Pues como usted recordará, Caín, después de asesinar a su hermano, trató de evadir su responsabilidad, su culpabilidad, diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este abogado empleó las mismas tácticas que usa el calamar en el mar cuando es atacado o molestado. Emite una sustancia parecida a la tinta que distrae a su atacante y oscurece el ambiente. En cierta ocasión un hombre que se había casado 2 veces y se había divorciado otras tantas, vino a consultar a un predicador. Bueno, en realidad se había casado ya 3 veces, pues estaba viviendo con su tercera esposa. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que este hombre preguntó al predicador? ¿Dónde encontró su esposa Caín? Ahora el predicador dice que tuvo muchos deseos de responderle, ¿y usted dónde encontró la suya? Porque esto era de mucha más importancia que cualquier conjetura sobre cómo Caín había encontrado su esposa. Bueno, Jesucristo respondió la pregunta de este joven, y su respuesta es lo que ahora conocemos como la parábola del buen samaritano. Es una historia simple, una historia tan conocida, que casi consideramos redundante contarla otra vez.
Pero como estamos estudiando la Biblia, vamos a considerarla una vez más, y quizá encontremos algo nuevo al considerarla otra vez. Vamos a leerla juntos. Comienza aquí en el versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer hasta el versículo 32. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Y aquí quisiéramos interrumpir esta historia por un momento, para decir que este abogado era probablemente un levita, especialmente siendo que era alguien que conocía tan a fondo la ley mosaica. Podemos confiar que nuestro Señor, en su cortesía, no habría señalado públicamente a este joven aquí, pero creemos que esta referencia indirecta le afectó profundamente y de una manera muy personal. Sigamos ahora con esta historia y leamos los versículos 33 al 37 de este capítulo 10 de Lucas. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Consideremos ahora esta historia juntos por unos momentos. El edecán Brown, de la Universidad de Yale, ha dicho que se nos presenta 3 clases de hombres aquí, quienes representan 3 filosofías de la vida. En primer lugar tenemos al ladrón. Su filosofía de la vida dice: lo que usted tiene, me pertenece. Y esta es la misma filosofía de muchos partidos políticos que aprueban la violencia como método para conseguir lo que ellos quieren. En segundo lugar, tenemos el sacerdote y el levita. Su filosofía de la vida afirma: lo que tengo es mío. Este es el punto de vista del individualismo, el individualismo extremo. Su clamor es: que se queme el mundo, ¿qué me importa, con tal que yo pueda conseguir lo que quiero? Este es el punto de vista del capitalismo craso e impío. Y en tercer lugar, como contraste, tenemos al buen samaritano. Su filosofía afirma: lo que yo tengo es suyo. Esta es la filosofía cristiana de la vida. Es una filosofía que da en lugar de tomar. Pero no olvidemos que esta historia dice que cierto hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ahora este hombre representa a la humanidad, a la raza que ha descendido de Adán. La raza humana caminaba desde Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el lugar donde estaba el templo, donde el pueblo se acercaba a Dios. Jericó, por su parte, era una ciudad maldita. Lo que representa todo esto es que la humanidad cayó. La humanidad se hallaba desvalida, desesperada, sin poder salvarse. La raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Este hombre que había caído en las manos de los ladrones estaba medio muerto. Los ladrones son un cuadro del diablo, quien, según leemos en Juan capítulo 8, versículo 44, ha sido homicida desde el principio. En cuanto a este tema, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 8, «Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores». Cuando la multitud vino para arrestar a Cristo, Él les dijo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 55, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis». El diablo, amigo oyente, es ladrón. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado entre 2 ladrones. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Luego se nos dice que cierto sacerdote pasó de largo ante este hombre que había caído en manos de los ladrones. Y este representa el ritualismo y el formalismo que no pueden salvar al hombre. Alguien ha dicho que la razón por la cual el sacerdote pasó de largo era porque vio que ya le habían robado al hombre todo lo que tenía.
Luego vino un levita y él también pasó de largo. Y este representa el legalismo. Amigo oyente, ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo pueden salvar al hombre. Luego pasó este samaritano. Y este samaritano representa a Cristo mismo, quien contó la parábola. Cuando ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo o la religión pudieron hacer nada para ayudar al hombre, vino el Señor. Él es poderoso para salvar a los quebrantados de corazón. Él es poderoso para salvar al pecador que se halla medio muerto y perdido en delitos y pecados. Esta parábola tiene una aplicación muy práctica y directa en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier persona a quien usted pueda ayudar, aquel es su prójimo. Ahora, esto no significa que solo el amigo que vive en la casa de al lado sea su prójimo. Todo hombre que necesite a Cristo es nuestro prójimo. Se habla mucho hoy en día en cuanto a proclamar el Evangelio en todo el mundo, pero en realidad no vemos que se esté haciendo un gran esfuerzo para lograr que todos los hombres conozcan a Cristo. Es como el jovenzuelo que galanteaba a cierta señorita. Ella vivía en el campo y él escribió una carta diciéndole: «Subiré al monte más alto por ti, nadaré por el río más profundo, cruzaré el mar más ancho por ti, y aún cruzaré el desierto ardiente por ti. Pero si no llueve el próximo miércoles, pienso venir a tu casa para verte». Amigo oyente, permítanos decir que hay muchos que se entregan totalmente a Cristo y a su labor, pero de esta manera. El mundo hoy en día es como el pobre hombre que cayó en manos de los ladrones y que necesita nuestra ayuda desesperadamente. El mundo necesita así a Cristo. Cristo no solo puede salvarnos de morir ahogados, sino que también puede enseñarnos a nadar. El ritualismo y el formalismo ven a la humanidad que se está ahogando hoy en día y le dicen: «Nade, mi hermano, nade». Pero el hombre no sabe ni puede nadar. Entonces viene el legalismo y el liberalismo y se entrometen y le gritan: «No se desespere, mi hermano, manténgase a flote». Pero el hombre, amigo oyente, no puede ni aún mantenerse a flote. Hay un himno que dice: «Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió. Estando en sombra a plena luz, en su bondad me levantó». Amigo oyente, fue su amor por mí lo que le impulsó a tenderme su mano, y es por amor hacia usted que Cristo quiere hoy tenderle la mano a usted también. Ese es el mensaje del buen samaritano. Y ahora nos corresponde estudiar el pasaje que narra lo que ocurrió durante una visita de Jesús en la casa de María y Marta. Leamos los versículos 38 hasta el 42, que es el fin del capítulo 10, y confío que usted todavía tenga su Biblia abierta en esta porción de Lucas capítulo 10, y ahora desde los versículos 38 hasta el 42 procederemos a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Sin entrar en mucho detalle, basta decir que María creía que había hecho lo que le correspondía, y por eso fue a sentarse a los pies de Jesús. Marta, su hermana, era buenísima, y si no hubiera sido por ella, pues quizá no habrían cenado. Sin embargo, se preocupaba demasiado y se puso muy nerviosa. Posiblemente extendió su mano para coger una olla que creyó sería lo suficientemente grande, pero entonces buscó otra, y la primera se le cayó con gran estrépito, y esto fue más que lo que ella podía soportar, y salió entonces de la cocina y dijo algo que no habría dicho bajo condiciones normales. Nuestro Señor, por su parte, se portó de una manera muy benigna con ella, y le dijo suavemente: «María ha escogido la buena parte». Amigo oyente, quizá usted está turbado y perplejo. ¿Se encuentra usted en una situación de la vida en que no sabe qué hacer ni a dónde ir? Entonces, amigo oyente, siéntese.
Siéntese a los pies de Jesús, lea su palabra y escuche lo que Él tiene que decirle. Jesucristo le ayudará en las tareas domésticas, le ayudará a fregar mejor los platos, le ayudará a barrer más limpio el piso. Cavará usted una mejor zanja, cortará mejor el césped y estudiará mejor su lección. Su trabajo en la oficina le será más fácil y hasta le será posible manejar mejor su automóvil. Simplemente tome un poco de tiempo, siéntese a los pies de Jesús y converse con Él. Haga como lo hizo María y escoja así la buena parte. Bien, y esto nos trae al final del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas.